Hola, soy Ana Marisa Altieri. Bienvenidos a Sinvergüenza. Hay mujeres que al entrar en una habitación no solo la iluminan, sino que la transforman. Convierten un trozo de tela en un grito de identidad, en un abrazo a la cultura, en un recordatorio de quiénes somos. Hoy en Sinvergüenza Podcast nos acompaña una de esas mujeres, Yochebek Arjona, nacida en Ciudad de Panamá en 1984. Una diseñadora que ha escalado paso a paso, desde limpiar hilos en el taller de su madre hasta vestir a Panamá con orgullo en las pasarelas internacionales. Sus creaciones, impregnadas de detalles en Verá y Guna, son más que moda. Son historia, son fe y son empoderamiento. Yochebek no estudió diseño formalmente. Su aula fue la vida, su motor la crisis y su brújula una fe inquebrantable. Hoy vamos a recorrer su niñez, sus raíces, sus miedos y sus triunfos. Vamos a descubrir cómo una mujer humilde, estratégica y soñadora ha convertido el orgullo cultural en alta costura y en inspiración para todas nosotras. Bienvenida, Yochebek, a este espacio donde celebramos todo lo que es auténtico, la fuerza femenina y las historias que nos recuerdan que cuando se hila con pasión y propósito, hasta la tela más sencilla puede vestir de esperanza a un país entero, como lo has hecho tú. Y lo estábamos hablando antes de empezar a grabar. Y nada más, con lo poquito que me llegaste a contar, un pedacito, se me removió todo el alma. Pero ahí vamos a entrar más adelante. Así que te quiero dar la más cordial de las bienvenidas porque sé que has hecho un esfuerzo enorme por estar aquí sentada, porque esta señora aquí la ven sentada estoicamente y viene de estar matada, de estar trabajando más de 200 horas seguidas por vestir a muchos artistas para Premio Juventud. Y viene a estar sin dormir, pero no dijo no, dijo sí. Y aquí estás. Gracias. Wow, estoy honrada, soy privilegiada de tu introducción. Por un momento pensé, ¿será que está hablando de mí? A veces nos sentimos que no somos merecedores del resultado del don de Dios. Y todo lo que has dicho de mí, ahora entiendo por qué tengo una servilleta en esta silla. Quiero agradecerte por recordarme la esencia. Todos los días yo soy una mujer que me miro en el espejo y voy lista a mi propósito, que por la cual Dios me dijo, aquí vamos. Y así es verdad que me acabas de recordar un momento, algo que tenía muy escondido, y ahora con esta introducción me siento que estoy en el lugar donde pertenezco estar. Gracias por este espacio y esta oportunidad. Estás donde debes estar, donde tú te has ganado estar. Definitivamente. Donde has trabajado estar. Así que, bueno, pero vamos un poquito, vamos a ir en orden y vamos a crear contexto para aquellos que no te conocen, que no saben tu historia y te puedan conocer y saber
toda tu historia y hasta dónde has llegado, cómo has llegado, etcétera, ¿no? Naciste en Ciudad de Panamá en 1984, pero yo quiero saber si tú cierras tus ojos en este momento y te remontas a tu infancia, ¿qué recuerdas? ¿Cuáles son esas imágenes que vienen primero a tu mente? Nací en un hogar cristiano, conservador, padre militar, una madre muy dedicada al hogar, una mujer muy dependiente eh, a, a las reglas de lo conservador de una familia. Clase trabajadora, muy medida en la fe y muy medida en el resultado del trabajo. Mi padre siempre me exigió porque miró en mí el potencial. No había excusa, ni había reclamo, ni había réplica. Cuando eres bueno en algo, la gente espera resultados. Y si no tienes los resultados, te lo recuerdan. Mi padre era uno de ellos. Mi madre, una mujer muy noble, muy conservadora, me tuvo a mí a los 15 años. Y yo me convertí en esa prueba de fuego para ella siendo una niña. Mi padre fue ese grupo de Batallón Soberanía en la época de Noriega, fue uno de los que estuvo en la invasión. Yo nací en medio de todo organizado, estricto, en todo impecable, en donde había una disciplina, donde el resultado de esa disciplina tenía consecuencias positivas o negativas, dependiendo de cómo tú lo llevabas. Nací en medio de hilos cuando me recordaste, porque pues mi madre, buscando la forma de no depender de mi padre, tenía un taller de costura. Y ese taller de costura, ella era la fábrica de una diseñadora de los años 90. Y yo nací en esa fábrica pequeña que era en la casa de una tía, donde allí realmente nació la artista que es ahora, la empírica, la empresaria, la que lleva propósito por medio de sus prendas. Definitivamente yo no admiraba que mi madre era el taller. Yo admiraba era la mujer que llevaba el trabajo a mi casa. Yo decía, yo no quiero ser la operaria, yo quiero ser la del carro, la del chofer, la voz, porque yo decía, esto genera empleos. Entonces yo decía, yo no quiero ser la empleada, yo quiero ser la empleadora. Entonces eso fue formando mi carácter, viendo a mi padre, viendo a mi madre, ahí empecé a ver una identidad a corta edad. Y ahí nació todo ese proceso de amar lo que haces, amar el trabajo, en que el descanso es importante para recargar, pero no es excusa para no lograr. Entonces, realmente en mi infancia yo recuerdo es la disciplina, la persistencia, la fe, la gallardía, los cojones, como decía mi papá, de ir por eso sin excusa. Ok. Dentro de tu familia creciste con un padre militar, como tú lo has dicho, y tu mamá con una profunda fe cristiana, como también lo has dicho. ¿Hay alguna escena de tu niñez que refleje algo que marcó profundamente ese balance? Sí, ¿Algo en particular que haya pasado? sí. A los 17 años mi madre y mi padre se separaron y yo soy la mayor. Miraba la inestabilidad para mi madre siendo madre muy joven y no poder tomar una decisión de inmediata porque dependía de mucho de mi padre. Mi padre fue un hombre que nació en el abandono, no tuvo ese amor y esa calidez de madre. ¿Cómo entender, exigir amor donde no tú recibiste amor? Había mucho más disciplina, mucho más exigencia que recibir amor. Entonces eso marcó mucho, en una crianza muy estricta. Para mi madre se volvió tedioso. Entonces ella decidió, me voy con mis hijos y suelto esto. La violencia emocional se volvió para ella una inestabilidad de que no soporto más, pero decía, tengo que hacerlo porque vengo de padres separados, quiero darle a mis hijos esa familia. Entonces yo miré desde muy corta edad,
ese conflicto emocional entre ellos siendo jóvenes, si me quedo o me voy. Entonces yo me volví pilar de mi madre. Mi madre no terminó la escuela, así que yo lo que hice fue, estudiando en la escuela, sexto, quinto año, decidí trabajar, estudiar, para ayudarla a ella a que se empoderara, porque yo necesitaba que ella entendiera que no tenía que depender de mi padre. Entonces, eso me llevó a casarme muy joven porque salí de la cobertura de mis padres, me enfrenté a la vida y pues terminé graduándome con el diploma y siendo madre muy joven. Pero lo que quería era demostrar era que eh, mi madre aprendiera a que tenía un poder, un control y no tenía que depender de mi padre. Yo decía, yo no quiero ser eso, yo no quiero que ella sienta que depende de alguien para ser la mujer que es. Entonces yo desde muy pequeña desarrollé ese empoderamiento porque la primera mujer que quise empoderar era mi madre. No luchaba porque eso tenía que ser viceversa, pero decía, yo tengo una fuerza que tal vez ella no tiene y yo la complementaba. Entonces mi madre se divorció a los 17 años, me tocó ser como el pilar económico, salir de casa, ayudar a mi mamá a que ella terminara la escuela, a decir que vamos para allá, separando que el amor de mi padre, la decisión de mi madre fue como un motor. Entonces ahí empezó esa fuerza de poder, de empoderamiento, no feminista, ni quitarle el perfil al hombre, sino de que Dios nos hizo a nosotros para crear vidas. Entonces hay algo mucho más que te permite persuadir de que, oye, no hay nada que tú no puedas hacer. Claro. Y eso fue lo que sucedió. Eso me marcó mucho. Decidí en ese momento más nunca depender de nadie, ni de emociones, ni integral, ni espiritual, ni nada. Yo misma me pego con curitas y voy. Después te cuento cómo me pegué con curitas. Ujú, ujú. Ok, entonces de ahí ustedes, tu mamá y tú se van para otro lado y empiezas tú una nueva vida con tu mamá y me dices que sales tú encinta. Sí, lo que pasa es que éramos dos hermanos, mi madre muy dependiente, muy conservadora, de ese tipo de madre que aguantaba las cosas, tienes que estar el chip era que tienes que conservar tu familia a cuesta de lo que sea, pero yo lo veía, no hay que soportar si no hay una buena comunicación, si no hay respeto. Había abuso psicológico. Sí, yo decía, tú no tienes por qué seguir esa regla convencional. Ujú. Entonces, pero había una lucha entre lo conservador y la nueva propuesta de la mujer empoderada. Yo era muy joven. Entonces yo decidí, para poder ayudar a mi mamá, tengo que agarrar fuerzas yo. Me fui de casa muy joven, entonces conocí al padre de mi hijo, fui madre muy joven, él pertenecía a otra religión y yo era una chica panameña, hermosa, delgada, con ganas de vivir, exótica, era una india con una belleza exótica, para él era algo diferente. Mi hijo nació prematuro y pues yo tenía que decidir o irme a su país o quedarme. Y cuando yo miré el concepto tal vez él no practicaba su religión, pero cuando yo miré la historia profunda detrás de su religión, yo dije, me quedo. Ujú. Nos vamos al aeropuerto y dice, ¿segura que te vas? Y ¿segura que te quedas? Yo sí. Si yo entro a esa cabina del avión y tú no te vienes, no me vas a ver nunca. Yo tenía 18 años. Yo dije, no me verás nunca. Entonces, era un hombre que tenía dinero, un empresario, y yo me demostré que yo pude educar a mi hijo, que Shlomo tiene 22 años, ahora es mi socio, mi partner, mi apoyo, se convirtió en una fuente de energía de recarga, pero realmente él fue un proceso de crecimiento, un proceso de sanación. Y pues me tocó trabajar muy fuerte para educarlo, para darle todo lo que él merecía tener. Pero él nació con una energía de abundancia. Y creo mucho en la disciplina, en la obediencia, en la sabiduría, en esos principios de temor a Dios, que son los que te permiten desarrollar estrategias. Y allí fue que fui escalonando. Me volví a casar cuando Shlomo tenía 2 años, el padre de mis 2 hijos. Duré 13 años casada.
pero viví violencia psicológica, violencia sexual, violencia emocional y violencia física. Salí de casa cuando Tom tenía 9 meses, recién operada de cesárea y salping. Agarré mi pick-up y tiré todo y me fui con mis 3 hijos. Y allí empezó a crear el proyecto que ahora conoces, que es el próximo imperio de empoderamiento de la cultura nativa en Latinoamérica, en Europa, porque eso es lo que yo quiero, generar oportunidad de empleos. Pero todo esto, toda la crisis que yo he vivido alrededor de mi entorno, de mi niñez, se convirtió en oportunidades de crecimiento, fortalezas emocionales. Nunca fui a una terapia matrimonial, ni terapia psicológica. Tal vez por eso me volví una mujer alfa solitaria en el ámbito del amor, pero una mujer sumamente segura en mi tono de hablar, en mi tono de proyección. Soy humilde, pero proyecto. Yo soy lo que yo quiero, cómo me trate, cómo me quiero presentar. Entonces, eso es lo que le enseñé a mi entorno de mis hijos, mi entorno de mi equipo, el entorno en que me muevo. Y así fue como fui escalonando. Mi terapia fue trabajar. Tal vez necesite esa terapia profunda. Psicológica, claro. Claro que sí, porque viví las violencias más difícil que una mujer puede, pero también me pongo a pensar qué nivel de fortaleza debe de tener una mujer para no verse afectada de frente al público, para no ser un desequilibrio, para poder construir cosas y convertirlas en abundancia. Yo soy ese tipo de mujer, yo soy esa proyección. Sí, pero en algún momento te puedes romper. En algún momento te puedes romper porque llevas cargando demasiado desde muy niña. Y el ser humano, o sea, en algún momento te puedes quebrar. Y o sea, te lo digo con todo el respeto que mereces, pero cuando cargamos por demasiado tiempo tanto, la maleta llega un momento donde se puede desbordar. Y solamente te digo que tienes que tener mucho cuidado con la salud mental, con eso no se juega. Es algo que debemos de atesorar y cuidar muchísimo, porque ya has llegado tan lejos que ya estás en una posición donde puedes darte ese privilegio. ¿Y por qué no dártelo si te lo puedes dar? Es nada más un consejito que te pudiera dar de lo que yo tanto ya he visto en el programa, de tantos expertos en la salud mental con los que he tenido el placer de conversar y conocer. Y te lo digo que yo me trato todas las semanas y es el espacio más seguro, objetivo, en el que yo puedo ir, aunque no tenga el problemón, porque es como una forma como de reiniciarte y poder recargarte y seguir la vida como más ligera. Y tú que vives una vida rápida, porque tienes que entrega, por lo menos esta semana, por ejemplo, como un decompress, ¿no? Y vienes de una niñez también bien marcada. Se llaman las heridas de infancia. Entonces, está estudiado que cuando las heridas de infancia no son sanadas, explotan. Y ya me has hablado de que claramente has tenido 2 relaciones en tu vida adulta que no han sido relaciones sanas. Y está estudiado, comprobado científicamente, que cuando las heridas de infancia no son sanadas, las heridas en la vida adulta no van a ser buenas. Y ya tú has tenido 2. Nada más te lo dejo ahí de tarea porque tiene que ver con tu niñez. Me encanta porque hace aproximadamente una semana una persona me dijo algo exactamente en ese tema. En el momento no quise hablar, fui muy evasiva. No es aparentar, me pongo mi coraza Claro. de que esto me afecta. Pero he descubierto algo, yo tengo una vida muy íntima con Dios. No soy fanática, nací en un hogar cristiano, pero tengo una comunicación muy directa con Él. Y es lo que he sentido que a lo largo de los años yo me pregunto cómo he podido soportar, porque una persona con
con tanta historia como esta, que podíamos terminar 2, 3 días, ¿cómo no se ve a simple vista que tienes un problema? Entonces yo he aprendido que ahora el resultado de mi éxito nunca va a ser mi marca ni mi nombre, sino ver el resultado de mis hijos. Así es. Cómo hablan, cómo tratan, cómo miran, porque ese es el que te ve todos los días, el que trata todos los días detrás de cámara. Entonces ahí empiezo a darme de cuenta que soy fuerte porque no transmití esa energía a mis hijos. Inclusive, yo soy madre cazadora, no he educado a mis hijos sola desde que me fui de casa. Ya Tom tiene 9 años, he sido madre cazadora, la que provee, la madre que cocina, que plancha, que pendiente de las tareas. Es duro, es difícil. Y me canso, estoy aprendiendo a manejar muchas cosas a la vez, pero sí hablé con una persona que me dijo exactamente, Yochebed, cuidado que te quiebras. Y yo decía, ¿por qué tú piensas que me puedo quebrar si hasta ahora he podido mantener un balance, ¿no? La salud mental para mí es muy importante, pero llega un momento que estoy en medio de gente como ayer y yo quería estar en mi casa. Ahí está. Entonces, ahí me estoy dando que hay indicadores. Ahí está. Eso es una bandera roja. Quiero estar en mi casa con mis hijos en ese círculo cero. Ahí está. Y yo tengo una lucha. Ayer mi equipo me dice, Sena Yochebed, va para la alfombra roja. Yo dije, no. Mira, Yochebed, que este es un momento, tienes que estar allí, los rabanes. Yo tenía que irme con los rabanes y todo. Yo dije, no, yo prefiero mirar todo detrás. Yo quiero disfrutar con la gente íntima. No quería estar sé que era mi oportunidad, la exposición, el que todo el mundo, pero no, había una lucha de compartir información y de estar para adentro. Era una lucha esa es la lucha que tengo. Sé que soy figura pública porque soy un producto, soy un producto que necesita exposición, pero también me gusta custodiar la información. Entonces, ahí donde yo veo que es lo que dice, hay que prestarle atención. ¿Por qué esas confusiones? ¿Por qué esa lucha interna? Pienso que es la secuela de un arrastre. Un arrastre. Eso no tengan la más mínima duda. No tengan la más mínima duda. Y muy probable es que cuando llegues a trabajarlo y a soltar eso, vas a ver que tus hijos también van a ser otros niños. Otras personas. Y no estoy diciendo de que haya algo malo. Simplemente tú vas a vivir de una manera más ligera. Pero, bueno, volviendo a tu niñez, tus abuelos tienen raíces nativas. Has contado que tus abuelos tienen ascendencia indígena. ¿Qué historias o tradiciones de ellos han influido más en tu visión de la vida y en tu identidad como diseñadora? En casa en este momento está mi abuela, que es mi inspiración. Una mujer hermosa, galana, que en su época de joven había una mujer que tenía que verla. Nací alrededor de mujeres bellas. Mujeres, mi padre es chiricano, ascendiente de Nove. De ellos, Sí, chiricano, claro. Y yo soy una india con nalgas, con curvas, porque las cunas no tienen, el cuerpo está siempre asimétricamente delgado. Pero vengo de los abuelos de mi mamá, de Victoriano Lorenzo, vengo de toda esta generación. Nací en Panamá, pero etnia Emberá, Guna y Nove. No me identifico con una porque yo soy una diversidad de la cultura, o sea, las tres en una. Por eso digo, no me gusta que me digan, eres diseñadora cuna, no, yo soy diseñadora nativa panameña, porque realmente represento a todos ellos. A todas, ok. ¿Cuáles fueron los primeros destellos creativos que tuviste? O sea, yo sé que en el taller de tu madre una de las cosas que tú más cuentas era que tú te ponías a limpiar los hilos en el taller de tu mamá.
Me pagaban $5 por esos hilos que limpiaban, que decían los muertos, que eran los detalles de la ropa, que cuando viene de fábrica le quedan los hilos. Ajá, entonces yo era la niña que limpiaba esos hilos. Eran los bultos de trabajo que traían y yo empecé a ver los detalles, los figurines, los patronajes. ¿Qué aprendí? Que mi madre quería trabajar por estar ahí con sus hijos. Entonces yo nací en ese ambiente de la mujer que se vestía, que se galanaba, que hacía una inversión para sí misma. Entonces eso se volvió para mí como, nací en lo fashion, miraba como el olor, el cabello. O sea, yo admiraba a esta señora que llegaba con su chofer en su Mercedes-Benz con unos zapatos altos y en esa época se ponían unas olas enormes. Los cufetes. Y yo decía, yo no quiero ser la fábrica, yo quiero ser ella. Ajá. Me inspiraba verla bien vestida, bien arreglada. Entonces yo decía, entre más hilos cortaba, más ahorraba y más compraba looks para mí, que mi mamá me llevaba todos los domingos a la iglesia. Ajá. Así que los looks yo los lucía en la iglesia. Ah, ya. Entonces, como venía de ese styling, yo era la niña, la india, que más vestidos lindos tenía cuando iba los domingos a la iglesia. Ok. O sea que, ya entiendo. ¿Hubo alguna experiencia que tú recuerdes o reconozcas como un impulso para convertirte en una mujer resiliente? Ya yo creo que lo contaste, que fue irte de la casa y llevarte a tu mamá. El segundo fue cuando trabajé como ejecutiva de bancos, ejecutiva bancaria en 2 bancos. Era la mejor vendedora de tarjetas de créditos en la calle. Mi jefe me decía, esta peladita, como yo vendía periódico, yo trataba con el público, yo tenía ingeniería social para tratar con el cliente. Ok, espérate. Vamos por paso porque este cuento yo quiero que lo eches bien. Sí. Cuenta este cuento de que tú vendías periódico, ¿cómo era? O sea, cuando yo tenía 18 años, quedé embarazada muy joven y yo no quería depender, no iba a depender de mi madre ni tampoco de la persona con quien yo me había separado. Entonces, llegó una oportunidad de un periódico nuevo que estaba pagando bien las horas de trabajo y era poco tiempo y me permitía estudiar. Entonces, como era una canillita que vendía periódico en la calle 50, yo vendía muy bien periódico y hacía la meta y todo lo que yo recogía compraba las leches costosas de mi hijo por ser prematuro, los medicamentos y todo eso. Entonces yo allí en la calle conocí empresarios y uno de ellos me rescató, me dice, tú eres una chica muy linda y hablas muy bien, ¿qué haces en la calle? Me entrenó. Entonces entré a rodearme de gente tiburona. Desde muy joven aprendí a ser una mujer de aprovechar las oportunidades. Estuve rodeada de chicas que se prostituían muy joven, que consumían drogas, que consumían alcohol, pero yo nunca entré y me sumergí en ese mundo. Yo estaba enfocada en la admiración de cuando veía a esta señora de ser una empresaria. Yo tenía ya esa sed de ser una mujer auténticamente diferente. Yo tenía mis trofeos de admiración. Yo admiraba a la señora Ana O, admiraba al público que compraba el periódico. Entre eso conocí a un empresario que me dio, hablas bien, eres linda, tu belleza es diferente, ¿qué haces aquí? Pero yo siempre fui una chica misteriosa, yo nunca contaba mis cosas. Yo siempre era lo que tenía que hacer y no mezclaba las cosas. Ahí fue donde conocí empresarios que aprendí, fui gerente de una mina de piedra, aprendí a usar payloden, trabajé un año para un español que tenía una mina en La Espina, en Espiga, en Chorrera, y me dice, mira, yo quiero que aprendas a mover retrocavadoras. Yo decía, yo quiero aprender, pero vamos a vender yardaje de matacán, tosca. O sea, yo aprendí trabajo de hombre, desarrollé una energía masculina. Me pagaban bien, de ahí me iba a otras oportunidades, hasta que llegó una vez una época de crisis y entré a trabajar en una tienda de ropa. Y recuerdo que solamente contrataban chicas altas y bonitas, esculturosas. Y yo me recuerdo que yo fui como una rockstar a la entrada de la tienda. Y todas cuando entraron me miraron y me decían, esa es. Trabajé allí un año, me hice amigo del dueño del negocio y me entrenó para
ya ser no una vendedora, sino una gerenta. Y de ahí dije, no, quiero más. Me dio una oportunidad de entrar a trabajar en un banco, tomé el entrenamiento, me gusta, iba bien vestida, bien olorosa, no tenía carro, pero yo llegaba al banco donde las que tenían carro, las que tenían años, y yo me daba mi tupé con ellas. Entonces ahí fue donde aprendí. Me organizaba en la oficina en este banco y me salía a la calle. Mientras las demás trabajaban en aire acondicionado, yo trabajaba en la calle, pero yo decía que yo me sentía que estaba haciendo lo mejor porque estaba en contacto con el cliente. Y entonces ahí empecé a conocer personas, empecé a conocer, a absorber ese conocimiento. Dios siempre me ha puesto fichas y cada ficha para mí representaba un diamante en bruto de información en crecimiento. Entonces así fue que yo fui aprendiendo a vender y a conocer del negocio. Y ahí empiezas con las tarjetas de crédito. Ahí. En ese momento me salió una oportunidad de trabajo para hacer, oye, Yoshebe, a mí me gustaría que tú trabajaras en una agencia de carros. Pero yo decía, ¿pero qué tengo que hacer? Asesora de servicios. Entonces allí conocí a mi primer padrino de negocios, se llamaba Antonio Bonilla, dueño de Mina Santa Rosa. Deja su Tuareg y 5 hombres no podían mover su carro. Y me dice, ¿cómo es posible que esta chica pequeña me voy a sacar esa Tuareg de varios carros? Y él vio mi potencial, que me entregó el carro en un día, cuando dejo mi carro son 2, 3 días para entregármelo. Y él vio eso y me dice, me gustaría hacerte una propuesta de trabajo. Entonces yo ganaba $500 y para mí era un platal. pero, o sea, platal, pero yo decía, pero trabajaba eso fue como antes de estar en el banco, pero ahí empecé a entender que el dinero era inteligente y pertenecía a donde tenía que estar, conocer personas, conocer contactos, aprender de los mejores, moverte, era un delfín moviéndome en tiburones, y ahí fui escalonando a saber cómo moverme como ficha en el monopolio. Y así fue que yo fui creciendo para aprender a hablar, poder proyectarme, atraer lo que quiero, rodeándome de ese tipo de personas. Muy joven, no fue una tentación, a pesar que tenía amistades que vivían su juventud a flor de piel, yo la dediqué a invertir, en conocer, en estar con personas indicadas. Aprendí a mover una retrocavadora, a saber sacar un yardaje de matacán, llenar camiones, a vender tarjeta de crédito, a ir a Penthouse, a llevar la tarjeta más costosa a este empresario, a estar en una mina de piedra, una mina de oro, a mover cosas. Y así fui creciendo hasta que entonces decidí no trabajarle más a nadie. En la crisis decidí invertir para dedicarle tiempo a mis hijos y tiempo a mi crecimiento. Entonces allí fue donde yo empecé con el diseño de modas. Ni siquiera había estudiado, ni siquiera era la época de mi madre. Fue una crisis económica, una crisis de tiempo, una crisis que yo veía que más enriquecía a los demás que lo que yo llevaba a mi casa, cansancio, no dedicarle tiempo a mis hijos pequeños. Ya estaba empezando a tener problemas con el papá de mis hijos porque mucho trabajo. Entonces yo agarré lo poco que tenía y lo invertí en iniciar un proyecto que es ahora Yoshebe Design. Ok, o sea que mientras que tú hacías todos estos trabajos que me estás hablando, en los lazos de mi edad, de mi tu, tiempo, de tu, crecimiento de- como humana en esa parte. claro, pero mientras todo esto que estás hablando, estabas con el padre de tus hijos, trabajabas en todos los trabajos que has mencionado y al mismo tiempo estabas sufriendo de todos estos maltratos. No. Cuando yo quedé embarazada de Chiomo, yo duré 2 años solteras. Trabajaba. Ese proceso, vendía el periódico, conocí muchas personas. Cuando me volví a casar, Chiomo tenía 2 años. Conocí al papá de mis hijos pequeños, que es hijo de americano, de los que se quedaron en Panamá. Hijo de americano con una cultura súper open mind. Y yo era una mujer muy conservadora y él era un hombre muy americano, donde era normal fumarse un joint, donde era normal fumar, y yo no lo veía, que no era parte de mí.
me tocó educarlo a él. Oye, aprende a tomar, tú no puedes hacer esto delante de mí, no lo puedes hacer delante de tus hijos. O sea, eso fue que dejé de ser yo para educar a un hijo malcriado a ese tiempo. Eso me cansó a lo largo de los años. Entonces yo empecé a ser siempre he sido una mujer que trabajaba. Él no quería que yo trabajara, él quería que yo estuviera en casa. Y decía, no, yo no soy ese tipo de mujer. Entonces eso crió mucho conflicto, que no vas a poder, que tienes 2 hijos, que el hombre es el rey y la mujer tiene que estar en casa. Y yo dije, no, tú no me conociste así. Cuando tú me conociste yo tenía mi apartamento, tenía mi carro, así que estas son las condiciones y tú quieres estar conmigo, esto es lo que hay. Pero enamorada, permití faltas de respeto para evitar conflictos. Hasta que yo decidí no más porque ya los golpes se veían. Ya me volví una mujer agresiva. Ya no me dejaba. Me agarras las manos, te pego con la frente. O sea, algo así de loco. Era una vida americana, muy americana. Yo vivía una vida muy gringa, siendo una mujer conservadoramente panameña, donde yo veía que para él era normal tomar. Entonces, él cambió toda esa revolución y todo bajó. Pero ese trajín dañó muchas cosas. Mi esencia, Claro. mi personalidad como madre, protegía, pero soportaba. Y todo era porque el chip de que mantener la familia, hasta que yo decidí no más de soltar todo. Me fui de casa porque ya era irreversible. Tengo 13 años de estar separada, 9 años de estar separada, 3 años estuve casada. Me sané, me pegué con curitas, como digo, pero yo desarrollé una carrera profesional impecable, una mamá full time con mis hijos, pero la parte mujer íntima es la que me voy a empezar a preocupar más de lo que con más hago por todo el mundo, de empoderar. Sí, soy una mujer empoderada, pero necesito recargar y sanar, que ahora hablando contigo me revuelves todas estas cosas. Wow, son muchas cosas, demasiada información, demasiadas cosas pasé y me quedé pensando, ¿dónde estás tú en todo esto? Pues? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Dónde está Yoshebek en la lista? Ajá. Así. ¿Dónde está Yoshebek en toda esta lista? Sí. Esta diseñadora, ¿dónde está en esa lista? Pero bueno, vamos a volver a tu diseño y después eso lo dejamos para... Me gusta de que eso se haya quedado sembrado, porque creo que eso te va a hacer mucho bien. Me gusta que eso te haya quedado sembrado de sinvergüenza. Ya entiendes cuál es tu propósito, entonces. Este es el resultado. Yo vengo del afán. Y le dije a Michelle, no voy a renunciar, pero dame tiempo para recuperarme. Pero ese era el propósito de tu semilla y mía ahora mismo. Me voy con otra. No es la mía, no es mi propósito, es el propósito de Dios. El plan de él, del plan de él en ti para los demás. Es Yo soy instrumento. Exactamente. Solamente. Dios te quería aquí, oral, aunque estabas cansada. Así que bueno. Entonces, ¿cómo tú vuelves a las telas de vuelta y a abrir tu negocio? ¿Cómo empiezas de nuevo? En el año 2014 los bancos empiezan a tener un bajón. ¿Cómo no? Y entonces se quedan los mejores, pero bajo el salario, pero el trabajo de ella lo vas a hacer tú. Y empieza la crisis. Tienes que trabajar más, vamos a las comisiones, pero yo como yo tengo el chip de toda mi educación financiera, todo lo que yo aprendí, yo dije no. Voy a trabajar un tiempo, recoger la buena comisión de venta, más la liquidación, y me tiro sola. Y eso fue lo que pasó. Agarré mi liquidación, renuncié. Yo decidí, no voy a trabajar, no voy a vivir la carrera de la rata. Ahora me toca a mí. Con todo lo que aprendí, con todo lo que me deleité, con toda la formación, voy a aventarme. Entonces ahí fue la crisis.
me permitió desarrollar un proyecto donde tenía tiempo para dedicarle a mis hijos, tiempo a mi familia, porque estaba casada en ese entonces, y tiempo para el proyecto. Entonces empecé en Playa Veracruz a mirar cuáles son las necesidades de este público que me permiten de generar ingresos. Y aquí estamos en la playa, aquí podemos vender gorras, sombreros, pero no quiero hacerlo más de cualquiera. Como siempre fui mi padre siempre me enseñó a siempre cultivar la cultura. Yo miré que la Mola mi comunidad era un potencial turístico. Claro. Entonces ahí fue donde yo dije, aquí tengo que estar. El primer lugar que toqué fue un empresario que me dio la oportunidad de ser azafata cuando tenía 18 años, cuando estaba muy joven, de promover al producto en su restaurante. Le digo, señor Nelson, me gustaría hacerle una propuesta. Y él me dice, venga, pues. Fui a su restaurante en Veracruz y yo dije, tengo estos productos y me gustaría venderlos aquí. ¿Usted me puede dar un espacio aquí en su restaurante para vender? Mire que yo he sido una de sus mejores vendedoras aquí en su restaurante con la empresa que nos contrataba y que sí, yo llevé. Pero yo te voy a decir, si tú convences a mi esposa, tú estás adentro. Pero quiero que te prepares porque ella es bien dura. Yo dije, estoy, señor Nelson, venga. Me fui donde ella, una señora dura, fría, y le digo, estos son mis productos, mire que yo quiero que usted me dé un espacio y para yo vender, esto puede reactivar un poco el turismo, mire que eso es algo en Mola, que esto es aquí en Veracruz, estamos generando empleo. Tenía solamente la muestra de mis productos. Yo quería era no estar expuesta, sino que tener un lugar, pero también yo miré el potencial de restaurante que llegaban gente a consumir y yo decía, era seguro la venta. Claro. Ella me dice, tú eres un halcón, porque tú sabes a dónde pusiste tus ojos. Tu producto no es para mi tipo de clientes, pero tú sí sabes que yo sí soy potencial para ti. Yo fui diseñadora de calcetines, conozco muy bien el tema de los diseños, pero tú quieres venir aquí, pero ¿qué me puedes aportar? Me humilló de forma inteligente y elegante. Y yo de forma inteligente y elegante le contesté. Me paro y le hago la mano así. Gracias por la oportunidad. Nos vamos a ver pronto. Me fui caminando del restaurante hasta la esquina y vi un negocio que estaban haciendo unos chicos que estaban levantando con pádel y estaban entonces la furia del pádel, de esos de sub, de que vas en el mar con la tabla. Sí. Y yo le dije a los chicos, yo tenía una maletita y que, hey, miren chicos, yo hago esto, me gustaría que me den un espacio afuera, yo les pago por el espacio. Y me dice, dale, dale. Y yo fui, puse una mesa, puse las cosas, las artesanías y le pagué $10 a Jan por darme ese espacio. Él me dice, Yocheved, me encanta, ¿por qué no me organizas un evento, un bazar aquí? Y como ya yo venía del tema del emprendimiento, que ya yo iba a estar, ya conocía un poco más de emprendedora, llamé a mis amigas de emprendedoras, mira, tengo la playa en Veracruz para hacer bazares, ¿te gustaría participar? Y entonces empecé a hacer bazares. Entonces cuando la señora pasaba en carro, miraba, ¿y esto qué? Ella me llama el próximo domingo. Llené el local, llené el negocio de mi amigo, la gente compraba cerveza, compraba pescado, venía artesanía, ponía música, y yo era la que comandaba el bazar. Ajá. Y yo veía que hacía plata los sábados, me llevaba a mis hijos a practicar en la playa, a jugar, y también trabajaba. Y yo lo vi que este era el paraíso para mí, hago dinero y estoy con mis hijos. Entonces, en ese momento empecé a verme como líder delante de las chicas. Yocheved, nos gusta el evento, vamos a empezar a pagarte $10 por los espacios. Entonces, ya no era gratis, ya vendía y cobraba por los espacios. Entonces, esta señora pasaba en su carro y miraba las carpas, las artesanas que vendía, y me llama. Un domingo, no le contesté, pero me manda un correo. Mira que tengo este espacio para que tú hagas estos eventos en mi restaurante, yo te voy a poner unas toldas y ese. Yo le dije, miren, yo le di una oportunidad, no hay más. Ahora yo soy igual que usted.
Entonces trabajé y veía que hacía dinero y ya decía, ya no es suficiente ir los sábados a la playa y los domingos. Ya yo no me quería quedar sábado y domingo vendiendo las artesanías. Entonces yo dije, de lunes a viernes me voy con mi maleta, bien vestida, como si fuera una ejecutiva de bancos, Ajá. a vender entonces a crédito mis vestidos de baño. Y ahí empezaba. Trabajé, no tenía carro. Tenía una Kitomi vieja y con ella yo me trasladaba. Cuando tenía muchas cargas, no la llevaba. La Kitomi me hacía para trasladarme a la playa, pero no a la ciudad. Pero como yo venía de vender en la calle, ya yo sabía dónde tenía que meterme. Entonces, de lunes a viernes me iba ejecutiva con la maleta, pero yo tenía molas. Entonces, esas molas yo las empezaba a vender bikini a crédito a mis clientas en 2 pagos y por pedido. Y yo no me iba a casa si no hacía la cuota. Esa cuota me permitió yo ahorrar un año. Yo decía, me tengo que comprar un carro porque no puedo estar así. Ya los taxis no me querían parar porque tenía que cargar maniquí, cartucho, bolsa. Ya no me querían parar, ya yo me estaba trasladando hacia Casco Viejo ya. Ya salí de Veracruz, me iba a Casco Viejo. Entonces eso empecé a trabajar por metas hasta ahorrar. Y yo decía, me encontré con una de mis amigas emprendedoras que tenía carro y me dice, Yochebed, tú no puedes andar en la calle con estos tilicheros. Y yo dije, ¿qué es estos tilicheros? Esto poco chacherero que tú tienes. Ajá. Cómprate un Chevy Cucú. Yo dije, no, yo me tengo que comprar un pick-up porque yo quiero una tienda móvil. Lo que tengo no me va a alcanzar, tengo que ahorrar más para comprarme un pick-up. Te deja de ser dura, ya tú tienes la plata, yo todo el tiempo, porque la chica me hacía las entregas y por cada entrega que ella hacía se ganaba $5 y ella hacía 80, $100 con las entregas mías. Así que ella te llevaba bien la contabilidad. Exactamente, y es así. Yo hago $5, ¿cuánto dará Yochebed vendiendo vestido de año a crédito? Ajá. Me dice, Yochebed, deja de ser durita, calle, cómprate tu Chevy Cucú. En ese entonces estaba, yo dije, no, yo voy a ahorrar para comprarme un pick-up porque yo quiero hacer una tienda móvil. Entonces, llegó ese momento y me compré mi pick-up. Trabajé y me encontré un tráiler en Santiago. En ese entonces el papá de mis hijos, que es un artista de la madera, un handyman, un gringo que sabía hacer todo, le digo la propuesta, mira, coticé con esta empresa para hacer mi tienda. Yo prefiero invertir en las máquinas que necesitas y vamos a trabajar juntos. Entonces, había muchos celos profesional porque él miraba que yo hacía más dinero que él y eso se volvió tedioso y empezaron los problemas más fuertes. Ahí ya había secuencias porque ya había cambiado, le entramos en apoyo para que bájate el nivel de alcohol, ya vivíamos una vida tranquila, pero entramos en el mundo del emprendimiento en la que yo era la idea creativa, en la que yo ejecutaba y accionaba y él era el artista. Entonces, compré un tráiler en Santiago, que era una fonda móvil. Lo conecté en el pick-up y lo llevo entonces a Veracruz. Y yo le dije, mira, me están cobrando $5,000 por hacerme el revestimiento de la tienda. Esto es lo que yo quiero. Una tienda móvil para llevarme con mis hijos a vender en todas las ferias de Panamá. Yo tengo todo esto en fotos, María Elena. Yo tengo para hacer el libro. Entonces, allí empecé a mirar que el papá de mis hijos miró potencial en el proyecto. Lo que trabajaba de sábado y domingo y de lunes a viernes lo ahorraba, compré el pick-up, seguíamos trabajando, compré el tráiler, seguí trabajando. O sea, yo no me iba, yo era una mujer de metas porque ya venía con el chip de toda una disciplina de trabajo. Entonces, allí empecé a entrar en el proyecto de revestir la boutique móvil y hacer la primera tienda móvil. Me parqueaba en la playa, me parqueaba en el Puente de las Américas, me iba a todos lados. Cuando esta señora que me cerró la puerta miró que me compré un pick-up y me compré un tráiler, me empezó a hacer la vida imposible. Entonces mi comunidad empezó a agarrar fuerza en empezar a apoyarme. Pedí permisos en servidumbre pública en el municipio para poner el tráiler en la playa. Y ahí empezaron los conflictos. Me vandalizaron el tráiler. Era una propuesta de atracción turística, ya tenía problemas con la señora. Ella sabía que era una amenaza, pero era tonta, porque la amenaza no era sino que ella tenía que aliarse a mí para convertir Veracruz en una zona turística de atraer, pero ella la vio como una amenaza. Ahí es donde yo veo que las competencias de las mujeres a veces
lo miran desleal, lo veo, tú velo como una alianza estratégica, Sí. no me mires como una amenaza. Claro. Entonces, para no irme por otro largo del cuento, hicimos el tráiler, trabajamos, nació Tom y empezaron los conflictos de cesárea, parto salping. Él miraba que yo hacía más dinero, había independencia económica, estoy lejos de tu alcance y empieza la violencia emocional, psicológica. Entonces allí fue donde yo tomo la decisión de agarrar mi pick-up y agarrar mi trailer e irme. Pero como yo siempre fui una chica independiente, yo tenía un apartamento de soltera que hice cerca de los predios de mi mamá y me metí a vivir ahí con mis hijos. Y allí decidí entonces convertirme ya no una mujer informal en el negocio, sino formal en el negocio. Empecé a educar a mis hijos, a Shlomo, que era el que iba conmigo, no vamos a trabajar, vamos a hacer esto. Tammy estaba muy pequeña, y, tenía 9 años y me la llevaba a trabajar conmigo. Y Tom era muy bebé. Entonces así fue que empecé a trabajar duro en la calle, empecé a buscar clientes y empecé a buscar oportunidades, empecé a salir a Casco Viejo, empecé a buscar eventos para estar. Todo lo que entraba lo capitalizaba. Llegó pandemia. Ujú. ¿Y qué pasó en pandemia? Una semana antes caigo recaída por los riñones y cierran Panamá. Todo. Ya estaba viviendo, ya teníamos el carro, ya no teníamos el tráiler. Antes de esa historia pasó el vandalismo del tráiler, pero si lo cuento no terminamos, pero para resumen, la señora me vandalizó el tráiler 3 días antes de Navidad. Me quitaron el tráiler y me lo tiraron y me lo casi incendiaron. Lloré y le dije a mi mamá, nos vamos para Boquete. Saqué todo el inventario de la mercancía y me fui para la feria Boquete, ya vendí. Recogí dinero, antes de pandemia, nos vamos para la feria de David. Recogí dinero y ahí fue agarrando inyección capital. Entonces empecé a hacer sesiones de fotos con modelos, iba a los eventos y entonces ya la marca empezó a sentirse, oye, ya iba a ser, ya sea performance donde yo pagaba, mis modelos pagaba, ya no tenía maniquí, ya tenía musas, ya empecé a cambiar la mola, la textura, la calidad ya empezó la gente a saber quién era Yoshebet. Ya empecé a invertir todo lo que hice, pero contando una historia. La gente conectaba que esta tipa que viene de la crisis, viene de la playa, le quitaron el tráiler, mi público estaba viendo todo eso, más la gente empezaba a comprarme y se sentían identificadas conmigo. Ya no me veían con el cabello largo. Cuando me divorcié me corté el cabello pixie, quería ser otra mujer. Sanando el look. Exactamente. Y ese look, la gente empezó a entender que mandaba un mensaje de empoderamiento y empezaban a llegar más clientes, más propuestas. Y entonces llega el receso del cuerpo, dijo, caí una semana antes de que cerraran Panamá por los riñones. Y entonces mi equipo de artesanas estaban preocupadas porque ya Yoshebet no está trayendo trabajo a los talleres. ¿Qué está pasando? Está enferma. Y entonces mis artesanas dijeron, si Yoshebet está enferma, nosotros no tenemos empleo. Uh-huh. Entonces yo empecé a orar a Dios, Señor, Padre, necesito apoyo, mira que estoy aquí tirada en la cama. Entonces salió el COVID, porque yo venía de las ferias de Boquete y ¡pum!, cayó el COVID. Entonces en ese momento otra crisis, tirada en la cama, con un montón de telas, todo cerrado. El emprendedor no tiene backup, todo es para el día a día, todo estaba invertido. Entonces yo dije, mini bikinis en la cara. Hicimos 10,000 mascarillas y nos pegamos. Las mascarillas. Mientras la señora del restaurante cerraba, yo me fortalecía económicamente. Llamaba a mis amigos que me hacían mis shows de mi pasarela. Necesito servicio de entrega porque ya un express, ya un día sí, un día no se podía porque había que ir con los horarios.
Tú hiciste las mascarillas Las que mascarillas de mola que salieron por televisión, que fue una locura la televisión. yo tengo. Bueno, esas fueron. Ahí empezaron, ahí se viralizó el diseño, pero ellos tienen una trayectoria, pero ahí entonces la gente empezó a ver esta locura. Entonces allí compré telas de las que usan los médicos, compré un rollo a la gente de contendor, así bueno, me tocaba salir hombres y mujeres, y empecé a producir. Y desde mi cama empecé a desarrollar la estrategia. Hice una linda, brillante, me vestí, me maquillé y la gente fue una locura. Vendimos 10.000 mascarillas, entonces empezamos a recibir entrevistas en mi casa, la gente. Empecé a mirar que mientras las empresas cerraban, yo estaba generando empleos. Mis artesanas se dispararon, no descansaban. Y ahí entonces nos pegamos un poquito más. Cuando eso pasó, me llama Pro Panamá para decirme, Yochebet, queremos que vayas a Dubái. Yo dije, no tengo pasaporte. Ahora mismo tú eres una de las mejores propuestas de performance, de show, y nosotros tenemos que ir a Expo Dubái. La plata que yo me hice de las mascarillas estaba destinada para yo hacer mi primera tienda. Me compré un Ford que se lo compré al que hizo Causa Justa, no recuerdo el nombre del director, y le compré el Ford que salía en tercera, y yo pensando que me la podía resolver, salí perdiendo, pero yo estaba emocionada que iba a manejar yo el carro en vez de un tráiler, y tenía plata de las mascarillas, ayudaba a las artesanas, mi madre, mientras mucha gente estaba pasando dificultades, nosotros teníamos un buen súper, ayudaba a mis hermanos, ayudaba a mis artesanas, le di trabajo a mis amigos que me hacían la música, las pasarelas eran el servicio de entrega, reactivaba empleo, y eso me hace sentir tan poderosa en el entorno, y me llega esa oportunidad. Yo nunca había salido de Panamá, no tenía pasaporte, y me reúno en la oficina bien vestida con la jefa de Pro Panamá y todos los demás, y este es el plan. Nos dijeron que nos iban a pagar el pasaje. Yo no lo vi como una taquilla, yo lo vi como una oportunidad de negocios. Entonces, yo tenía que decidir o invertir la plata en el carro que había que arreglar, que había comprado, todo eso lo tengo en fotos, o irme a Dubái. Y yo decía, no, pero yo no podía ir a Dubái con las telas de Panamá, que tú sabes que somos textiles económicos, estamos hablando de lujo. Entonces ahí fue donde Yochebet hizo colección de lujo, que por eso se convirtió la euforia que es ahora. Yo tenía que decidir o arreglar el Ford o comprar telas o pagar el pasaje. Entonces armé una estrategia de crisis. Entonces me cogía, no tengo yo que dibujar porque no dibujo, no me interesa ni coser ni dibujar, yo soy la mente creativa. Yo voy a contratar a los mejores que lo hagan para mí. Esto es lo que quiero y esto es lo que vamos a hacer. Entonces empecé a estudiar Dubái. ¿Qué necesita Dubái? Yo era la diseñadora más pequeña de todos los diseñadores que tenían experiencia viajando, experiencia en pasarelas importantes. Como yo venía de hacer muy buen trabajo, con lo poco que tenía, ya era show y era atractivo. Claro. Entonces yo propuse la idea de vamos a hacer un performance así, así, así. Me gusta. Dejé el Ford, invertí el dinero en las telas, en la mano de obra. Y cuando llegamos, que estamos ya, faltaba 2 meses de irnos, te dicen que Cancillería no aprueba los boletos para los diseñadores, que te lo tienes que pagar tú. Y muchos diseñadores se echaron para atrás porque ellos dijeron, oye, si yo voy a representar a Panamá, Que me los paguen. Que me lo paguen, claro. Y yo dije, yo no puedo ser soberbia ahora mismo porque yo invertí. Entonces todos dijeron no, y los que pensaron que iban a decir no fui yo. Algunos dijeron no, yo voy. Y todos quedaron sorprendidos porque, claro, yo lo vi como una oportunidad de negocio. Lo que hice fue que, custodiando la información porque no confiaba en nadie, me hice una colección escondida de caftanes y los vendí al 50%, y eso me dio un soporte para comprar boleto. Entonces, Panamá pensó que esa era la colección que iba a enviar, y por eso no querían como invertir, porque estos diseñadores no iban a llevar algo básicamente espectacular, pues. Pero yo tenía mi colección escondida, donde yo utilicé brocado de seda, velvet, tweed,
hice Chanel nativa, gabardinas, hice Burj Khalifa puesta en un vestido, pero callado. No tenía tienda, solamente el pick-up. Me parqueaba en un restaurante, me parqueaba en otro y me parqueaba, ya me conocían. Había un chinito que ya me guardaba la comida de la noche con mi equipo para terminar de pintar y cortar y dibujar. Entonces allí fue que hice mi colección. Cuando llega el momento de viajar, yo no me pude ir con el equipo de Pro Panamá porque no tenía el dinero suficiente para pagar Turkish, no me alcanzaba el boleto. Y yo me fui por KLM, que era más barato, y no lo hice en agencia, lo hice directamente con ellos. Entonces conocí a un señor que es esos ángeles que Dios te manda en el camino, y yo empecé a asesorarme con él cómo era Dubái. Yo no hablaba inglés, ya me contó, pero él creía en mí desde antes de que yo lo abordara, y él me dice, Yochebet, tú no puedes ir a Dubái con mujeres a hacer negocio, tú tienes que ir con un hombre a hacer negocio. Tu idea está espectacular, pero allá los negocios se hacen hombres. Y yo le dije, señor Hardy, vaya conmigo, yo le voy a conseguir el boleto, yo voy a conseguir la plata, yo voy a hacer una colección para que yo pueda venderla y usted pueda ir conmigo, me acompaña, pues. Él dijo, dale, pues. Pero ¿por qué no busca patrocinadores? Yo dije, pero yo no sé cómo pedir. Yo pienso que tengo que ofrecer algo para que me den. Entonces ahora mismo yo no tengo nada que ofrecer si quiero que me den. Claro. Yo creo que mejor vamos a hacerlo orgánicamente. Vendemos, ahorramos y compramos el boleto. Y él lo vio como tan chistoso y me decía, wow, tú eres una chica demasiado de fe. Bueno, no logramos comprar el boleto. Por alguna razón u otra, llega el momento que me voy y había que entregar todo lo que estaba. Yo no era muy interactiva con el chat grupal de los diseñadores porque eran los top y yo era una niña bastante apartada, no veía el ego en ellos y yo decía, si ellos son así, no quería no pregunté. El papel de ese que tenías que llevar de COVID, tenía que estar traducido, que tenías tu vacuna, estaba en español. Y ya que tenía que traducirse en inglés para ir a lo que recuerde, ok, sí. Bueno, la cosa fue que faltaban 3 chaquetas yo soy una mujer de 3 piezas. No traje mi saco hoy porque yo siempre tengo saco, chaqueta, una blusa. Y faltaban 3 chaquetas. Trabajamos hasta madrugada como esto que ha pasado. El tiempo fue tan duro para terminar la colección que no alcanzaba el dinero para cubrir cosas y el tiempo ese de buscar la plata, de vender, era el que yo no usaba para trabajar la parte operativa de la ficha técnica del diseño, y eso retardó y faltaban 3 chaquetas. ¿Cuánto cuesta mandar esta chaqueta a Dubái? Ya me tengo que ir. $1,000. Bueno, los mandarán. Me fui triste, mi hijo me llevó al aeropuerto, me hacía falta esas 3 chaquetas y yo decía, bueno, o me lo mandas, hijo, o simplemente lo saco del look de la pasarela. Iba con mis percheros, hermosa. Yo llevaba mascarillas de terciopelo para regalarle a los jeques cuando me iban a ver. Llevé postales traducidos en inglés. Yo iba lista a vender. Sabía que el señor Hardy no me iba a acompañar, pero yo me fui con mi propuesta de marketing, que cuando yo iba a salir, alguien iba a repartir la información para que me pudiera encontrar. Ningún diseñador de moda pensó en eso. Claro. Entonces, cuando me voy al aeropuerto, faltaba muy poco tiempo. Por el no tener ese papel, no pude viajar. Entonces, en ese momento mi corazón se quebró. No sabía qué hacer y empiezo a llamar a mi amiga que me ayudó Dice, Yochebet, tú sabes que aquí en Panamá todo es en español. Para hacer esto no hay tiempo para traducirlo en inglés. Si tú hubieras llegado 1 hora antes al aeropuerto, hubiéramos podido resolver. Entonces la chica del counter me dice, vio la desesperación y llamé a Pro Panamá y le dije, mira lo que me pasó, Yochebet, nosotros ya estamos en el avión. Ya estamos en Turquía, no sé, porque yo me fui en KLM, ellos se fueron en otra y yo no estaba conectado con ellos. Pero yo me fui en KLM porque era lo más económico en ese entonces. Entonces me quedé 2 horas en el aeropuerto. Recuerdo que pagué $30 de parking, porque ni siquiera sabía que había que pagar el parking del tiempo. Y yo tenía que pensar qué iba a hacer. Mi hijo, Shlomo, empezó a llamar a KLM, pero como no compramos por una agencia, sino directamente, el call center no nos iba a contestar. Entonces yo vivía en ese entonces en Chorrera con mis hijos. Me traslado del aeropuerto a Chorrera y empiezo a agarrar la computadora para empezar a redactar correos para ver cómo hacíamos. Le dije a mi hijo a las 11 de la noche,
nos vamos para Colón, porque la ropa se hacía en Colón. Vamos, pero son las 12 de la noche, no importa, nos vamos para Colón a terminar. Mientras yo coso y con mi equipo, tú llamas a KLM hasta que te contestes. Ok, me fui con mis hijos, me fui con Sean para Colón. Llegué a las 1 de la mañana y mi equipo de trabajo me dice, ¿y tú qué haces aquí? Bueno, el avión me dejó. Así que significa que Dios me dice que me tengo que llevar esta chaqueta, así que vamos a trabajar estas 3 chaquetas que hacen falta. Mientras yo estaba haciendo esas chaquetas, mi hijo estaba llamando. Toda la madrugada nunca nos contestaron. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana me dice, mamá, no contestan. ¿Qué vamos a hacer? Si usted pierde el vuelo, ya empecé a entender que si pierdes el vuelo ya no cuesta lo mismo. Y fue un estrés enorme, pero yo seguía cosiendo y trabajando por fe. A las 11 de la mañana nos contestan y nos dicen el vuelo exactamente lo mismo a ese mismo día. Entonces le digo al chico, no vamos a sacar el dedo porque nos vamos para Dubái. Entonces me llevé mis 3 chaquetas listas y completas. Cuando llego al aeropuerto y hago así, veo al señor Hardy formando fila porque se va para Dubái, en el mismo vuelo que yo. Y yo dije, señor Hardy, yo chevé, te vas para Dubái. Yo no sé por qué, pero yo me voy y no entiendo por qué, pero yo voy. Y me fui con él, agarradito de la mano, para Dubái. Cuando yo llegué a Dubái eran las 2 de la mañana, nadie me iba a contestar, nunca había salido. ¿Cómo iba a ser para el tema del celular? Es como que Dios estaba preparando todo. El señor Hardy me dijo, vamos aquí, vamos allá, hicimos una escala en Ámsterdam, yo no sabía que había que esperar y había que chequear cosas. O sea, Dios me puso esta persona, él me decía que no entendía por qué él iba a viajar, pero él estaba viajando, porque estaba de vacaciones y decidió viajar. Y como él tenía conexiones de negocio, después él supo entender qué estaba pasando, lo habíamos hablado. Entonces en ese entonces nos llegamos al aeropuerto y él llama por teléfono al director de Bollywood. El director de Bollywood no lo conocía, no me conocía, me lleva al hotel. Cuando yo llego al hotel, lo primero que hice fue darle gracias a Dios porque la reserva era para que yo compartiera la habitación con alguien, pero estaba sola. Extendí toda mi ropa y me llevé una planchita así chiquitita para terminar de planchar y cuando abro la puerta había una planchadora y yo me puse a trabajar toda la noche planchando la ropa. Cuando salí de la habitación, yo no sabía los códigos de vestimenta, yo soy muy de black y Dubái todo era blanco. Y yo vi a estos diseñadores que ya sabían todo y yo me sentía como un patito feo con la ropita oscura, media pantijao negra en este solazo en Dubái, pero con mis molas. Entonces me fui identificando del montón que todo el mundo iba de blanco y de lino y yo era la gótica nativa, pues vestida de negro con medias pantijao negras. ¿Y qué era? Que empezó una persona a acercarse a mí, tus mulas, tus cosas, y empezó esta señora a aplicarle a otro, y yo me fui con ella. Y cuando fui a ver, era una diplomática. Y entonces yo como estaba solita, me fui con ella. Y en eso que me fui con ella, empecé a ver al ministro del MISI, y entonces fuimos al pabellón de Panamá. Mientras los diseñadores de moda se estaban preparando para el show, yo inocentemente me estaba involucrando con la gente de perfil alto del gobierno. Pero ¿qué pasaba? Que estaban encantados con mi ropa y con el look que tenía mis tatuajes de Jawa, y ellos les llamaban la atención. En eso, quedé comiendo en la mesa con los jeques, me dice un diseñador, yo llegué, ¿dónde tú estás? Que estamos en la caravana de aquí, que tienen que estar aquí. Yo dije, no, nos están haciendo un agasajo. No, yo chevé, eso no es para ustedes. ¿Cómo así? Si estamos aquí con los jeques, estamos aquí con la gente nos están dando comida con platos de oro. ¿Ustedes por qué no están aquí? No, yo chevé, eso no es para ti, tú tienes que salir de ahí. Y yo me sentí que había metido la pata. Dios me llevó a conocer a la gente que me iba a ver al día siguiente en mi desfile. Cuando yo hice mi desfile, María Elisa, fue un show que erizó la piel. Cuando yo llegué, no pude hacer el fitting porque el avión me dejó. Y yo veía a las modelos vestirse de los otros diseñadores y yo, como llegué tarde, nadie se iba a poder medir mi ropa. Mi ropa estaba metida en perchero. Entonces Hardy me dice, te traje a Miss Ucrania. Yo, señor Hardy, ella va a ser tu sponsor. Mientras tú sacas el desfile, ella está repartiendo. Entonces yo le digo a la productora, como no tenía modelo, que si la Miss Ucrania podía salir en la pasarela.
Y dice, está bien. Cuando yo bajo mis percheros, tengo eso en foto, y saco mi ropa y la pongo en el racks, todos los diseñadores hicieron, era la ropa. Ujú. Diseñadores top, pasaron 50,000 veces para ver, eran brocados, molas brillantes, botones de vidrio, bien marroquí, una locura. Entonces las modelos empezaron a hacer fila para mostrarme. En ese momento me dio ansiedad. Yo bien empoderada, espectacular ahí, esperando mi momento. Me fui al baño y mi espalda empezó a sentir como un escalofrío. Yo decía, o es tu Espíritu Santo, Dios, que me está invadiendo, o es algo de envidia de lo que está pasando. Ujú. Me fui al baño, me puse a orar y cuando yo salí, eso fue una locura. La mejor presentación de ese momento fue la de nosotros, humildemente. La gente que me vio en la mesa, me vio en el show. El jeque que tenía que ver me vio y el inversionista que me quería ver, que me había conocido, me vio en la acción. Entonces en ese momento fui secuestrada por un inversionista y me dice, te veo en el Ritz-Carlton, tienes 15 días en un apartamento. Mientras todos los diseñadores se fueron al día siguiente, 2 días, yo me quedé 15 días. Entonces ahí hablé con una chica que hablaba inglés y se volvió mi traductora. Esta india se quedó en un Airbnb allí cerca del Burj Khalifa. Tuvimos reuniones en el Sheraton. El inversionista estaba súper contento con lo que vio la proyección del poder, de la chaqueta. Una cosa, estaba la ministra de Turismo, todos los ministros vieron todo ese show que vio, fue impactante. Nunca habían visto una pasarela así y era Panamá. Los diseñadores hicieron un buen trabajo, pero yo me monté en el show de la Chanel nativa en ese escenario. Ujú. Eso me identificó del poder y entonces me llevaron a un restaurante enorme en Dubái que tiene unas ruedas grandes. Cerraron el restaurante para nosotros y yo me fui con un grupo de amigos, la gerenta de Al Brunati, otra persona, porque vieron todo eso y reservaron el restaurante solamente para mí, para como disfrutar del show, y ahí fue donde conocí a gente y me quedé 15 días en Dubái. Cuando regresé a Panamá era una celebridad porque salió por todos lados la pasarela. Entonces yo me di de cuenta que no podía ser informal. Entonces allí dije, tengo que hacer un plan de negocios porque ya tengo inversionistas que estaban interesados en nuestro producto. Entonces allí nació la idea de dejar el carro y hacer un plan de ejecución para tener una tienda. Me pasó estafa. Contraté a un colombiano para que yo sabía que era una proyección, pero no sabía que era un plan business y él tiene que dar información financiera. Yo dije, yo no tengo nada de eso, yo soy una emprendedora empírica de vender y ahorrar e invertir. Eso es todo lo que yo tengo. Los estados de cuenta, yo quería información confidencial para poder mirar las proyecciones de la empresa, para poder ofrecerle a estos inversionistas. Pero lastimosamente Panamá no estaba preparado en ese entonces para exportar. Entonces yo no conocía el potencial del proyecto en sí. Entonces yo dije, bueno, perdí mucha gente empezó a querer dar información, qué pasó, y yo solté y ahí aprendí no contar los proyectos, porque la gente, así como te ama, también hay gente que te odia. Ah, sí. Eso es. Y allí fue que entonces decidí hacer Yoshebe Business Center. No teníamos tienda y los inversionistas estaban ahí. Me fui a Expocomer, me di a conocer y decía, pero no tenemos tienda. Pero yo no quiero estar en una tienda retail en esquina, yo quiero tener la tienda. Entonces armé Yoshebe Business Center y estaba viviendo en Chorrera cuando le dije a mis hijos, vamos a vivir como los chinos. Vamos a vivir en el negocio. Mamá, pero si acabamos no me importa, nos vamos a vivir. Logré conseguir una propiedad en San Francisco y como el asesor financiero nos dijo, bueno, Yoshebe, vamos a buscar inversionistas. Ujú. Y ahí fue donde tuve conocimiento de que yo te doy un porcentaje, si yo te doy esto y aquello, y eso fue, después te puedo contar si es el tiempo que estamos midiendo, de cómo nació la Mansión Nativa. Ok. Entonces,
La mansión nativa hoy día la tienes en Obarrio. Primero fue el chalet de San Francisco. Fui estafada por esta persona. ¿Por qué te digo que estafa? Porque tuvimos 6 meses trabajando y él me dice, esta empresa tiene una proyección de hacer 1.5. Yo dije, wow, podemos darle un 35%. Nos llegaron unos inversionistas, ellos querían el 50% de la empresa por 150,000. Yo le dije, no. Entonces empezamos a negociar. Como vimos la situación tensa de ver el interés de estos inversionistas por poco dinero, yo dije, no, o sea, no puedo me voy a volver esclava de este inversionista. Entonces él me dice, pide un préstamo. Yo dije, yo jamás he pedido un préstamo. Yo te voy a ayudar. Entonces hizo todos estos números para pedir un préstamo, pero cuando llegó el momento, yo por fe me fui, dejé mi casa segura y me fui al chalet. Y estando dentro del chalet, no nos aprueba. Ya había dejado todo. Poco dinero en el banco, un proyecto en cero. Entonces la crisis me permitió desarrollar un plan estratégico para que ese lugar se pagara y se llenara de inventario solo. Entonces hice un spa, hice un centro de uña, alquilé espacios. Entonces hice que eso se moviera solo. En eso que se moviera solo, la tienda estaba cogiendo la marca estaba cogiendo fuerza, ya podía inyectar productos en hoteles. Me inundo 6 meses en la propiedad. Y entonces empecé a ver la vulnerabilidad del negocio. Me llaman de la OEA para decirme, Yochebet, tenemos una pasarela y queremos que tú estés. Yo no tengo visa. Entonces ese proyecto, me impulsa. Entonces yo dije, necesito un lugar más grande que este. Y ahí fue entonces donde fui muy visionaria y arriesgada e hice una academia de modelaje, porque ya era una marca aspiracional, ya todas las mujeres querían pagar para ser una musa. En vez de yo pagarle a ella, ahora yo entreno, formo mujeres, hice una academia, un showroom y vivo arriba. Entonces allí nació el proyecto de la mansión nativa. Ok, y hoy día cuenta a quién vestiste en Premios Juventud. A una mujer poderosa, una mujer empoderada, una mujer con propósito. Yo visto a esas mujeres. Hubo una lista de gente que formó fila para vestirme y yo dije, no, como sé a dónde quiero ir, cómo hacerlo, me fui con los artistas que tenía que ser, trabajamos en tiempo récord y a última hora estoy disfrutando del resultado y de toda esta historia, porque ahora en el mismo lugar donde vendía periódico, ahora yo me tomo el café mirando hacia afuera. Ahora, cuando antes yo pagaba una modelo o un maniquí, ahora forman fila para estar en mi academia. Entonces, esto es una historia de que fe, persistencia, visión, ambición, misión, no es la historia con que transmites todo esto y el resultado se están viendo. Y los resultados están viniendo. Así es. Bueno, hoy no solo hablamos de moda, hablamos de identidad, de raíces y de fe. Yochebet nos recordó que detrás de cada puntada hay una historia, que cada hilo lleva consigo a una abuela, a una madre, a una cultura entera que se niega a desaparecer. Escucharla es entender que el verdadero éxito no está en la fama ni en las pasarelas, sino en la capacidad de transformar una crisis en un nuevo comienzo, de mantener los pies firmes en la tierra, aun cuando el mundo te aplaude, y que de hacer tu arte un vehículo para empoderar a otras mujeres. Yochebet, gracias por vestir a Panamá con orgullo, por enseñarnos que la humildad es la mejor vestidura y por recordarnos que cuando honramos nuestras raíces, proyectamos al mundo nuestra versión más poderosa y auténtica. A quienes nos escuchan, que esta conversación sea una invitación a abrazar su historia, a arriesgarse a crear y a creer, como lo hace Yochebet, que con fe, pasión y propósito, cualquier sueño
puede convertirse en un legado. Y con esto los dejo para el siguiente episodio. Gracias. Gracias a todos por ver Sinvergüenza Podcast. No olviden suscribirse a YouTube y Spotify para ver más episodios.